Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evangelina García Márquez. Hoy les voy a presentar y les voy a hacer un breve resumen del reporte de revisión bibliográfica basándome y tomando en cuenta la metodología de los artículos de investigación relacionados con mi tema de interés. Mi tema de interés o mi tema referente es la identidad intercultural en docentes de inglés. Les cuento un poco. A partir de la revisión y de una plática que tuvimos con el doctor Ricardo Villegas, que nos habló un poco sobre los gestores de la búsqueda de la bibliografía, pude recuperar algún tipo de información. La primera fase, o las primeras partes que tuve que desarrollar fue determinar las palabras claves. Algunas ideas que surgieron a partir de los comentarios en las asesorías de tutoría fueron la necesidad de la fundamentación del problema y también identificar qué tipos de instrumentos se utilizaban. Posteriormente, en la clase de tutoría de la investigación, tuvimos ciertas asignaturas donde se nos pedían hacer la revisión bibliográfica de los artículos, tomando en cuenta las metodologías. Igualmente, sobre esos temas, tengo un par de videos que más adelante podré compartir. Entonces, de las primeras cosas, como les comenté en un principio, que debemos de hacer es determinar las palabras claves. En mi caso fue lo que hice. Entonces, entre las palabras claves que pudimos identificar o que yo pude recuperar de las mismas pláticas que se tuvieron fueron identidad intercultural, profesores de inglés, docentes en formación, intercultural identity, intercultural communicative competence, teacher training and no native teacher. Entonces, esta última tiene un pequeño asterisco porque si bien no es específico de que sean hablantes de inglés los maestros, sí se especifica que no sean hablantes nativos, de ahí la competencia intercultural. El segundo paso fue buscar o seleccionar el gestor de búsqueda en donde iba a realizar la búsqueda de la literatura que iba a consultar. Para esto, en las actividades de tutoría de la investigación se nos propusieron 3 redes abiertas donde podíamos buscar información. Una era Google Scholar, la otra era ResearchGate y la otra era Dimensions. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos gestores porque si bien son de acceso público y cualquiera pudiera entrar a ellos, a veces la información que se encuentra contenida en ellos no está tan actualizada o no es tan reciente. Entonces, llevan un poco de desfaso, digamos, en cuanto a la actualidad o cuando de las fechas de publicación a cuando se están publicando. Entonces, solamente hay que tener mucho cuidado. Igualmente, en la plataforma de Dimensions, personalmente tuve una experiencia eh, que fue un poco difícil de trabajar dentro de la plataforma, primero porque las búsquedas de los temas debían de ser en inglés y después porque había poca información al respecto. Muchos de los artículos que se encontraron eran de países asiáticos o bien países asiáticos, básicamente como China. Habían muchos documentos al respecto y si bien hay mucha información no estaba tan situada y no era exactamente lo que nosotros necesitábamos o no estaba enfocada en ser un artículo de investigación y a veces solamente era recopilación de literatura o solo era revisión de la misma literatura o solamente se estaban comentando o platicando los temas sin que realmente hubiera un contenido de fondo que analizar. Entonces, sin embargo, de todas formas se realizó la búsqueda de los artículos en estas 3 bases de datos y se complementó con el uso de estos gestores. Estos son gestores fiables, estos igual fueron recomendados por parte de la universidad, de la Benemérita Universidad, en donde se nos invitó a usar Scopus and Web of Science y un poco de EBSCO, ¿no? EBSCO pensando en que también cuenta con un poco de rezago, sin embargo, las bases de datos que ellos manejan son muy amplias y se puede encontrar mucha bibliografía ahí, o bien empezar a referenciarla o buscarla en algunas bases de datos para que ésta te arroje los resultados. Entonces, después de hacer la recolección y posterior nuevamente recolección ahora en estas nuevas bases de datos, y me puse a analizar los artículos e identificar la metodología que en cada uno estaban utilizando. Entonces pude determinar que los métodos más utilizados en estos temas que se trata de la identidad intercultural de los maestros de inglés, me pude dar cuenta que la mayoría de los documentos tenían un enfoque cualitativo o un enfoque mixto.
Básicamente este es el reporte final que pude yo concluir y que pude determinar, y fue que durante la revisión bibliográfica se revisaron hasta el momento solamente 20 artículos, ¿no? De los cuales 12 manejaban una metodología con enfoque cuantitativo, mientras que los otros 8 tenían un enfoque mixto. Igualmente se irá haciendo posteriormente más análisis de la bibliografía para seguir recuperando información al respecto de la metodología, de los instrumentos, de las fundamentaciones, del marco teórico y de las variables que están utilizando en cada uno de ellos. También se pretende continuar con esta revisión utilizando el método Prisma para su sistematización y que de esta manera sean significativos los criterios que se están tomando en cuenta para la revisión de la misma. Entonces, muchas gracias. Aquí les dejo algunas de las referencias que pude leer, y las varias de ellas tienen igual enfoques mixtos, enfoques cualitativos, para que ustedes mismos también las puedan revisar. Y espero verlos más adelante con un poco más de información relacionada con la metodología de la investigación. Muchas gracias.